Rojo encendido. Bueno, buenos días a todos y a todas. Está llegando aún las últimas personas que estaban intentando aparcar, me consta. Valencia es complicada, pero bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. Vamos a dar paso a la primera conferencia de la mañana. Este año es el cuarto año que desde la Federación Valenciana abordamos el concepto de salud cerebral. En años anteriores nos habíamos detenido sobre distintos determinantes que están relacionados con ella, pero este año hemos querido poner el foco en lo que es la práctica clínica y cómo las tecnologías y técnicas que se están desarrollando pueden ayudarnos a enfocar esa perspectiva desde la práctica clínica. Desde la Federación Valenciana de Personas y Familias con Daño Cerebral Adquirido, estamos convencidos de que es necesario un enfoque salutogénico al abordaje de las enfermedades que están detrás de un daño cerebral adquirido. Pensemos que en la sociedad postindustrial en la que vivimos hoy en día, el crecimiento demográfico no cesa. Hemos duplicado en los últimos 50 años la población y también no cesa de crecer lo que es la esperanza de vida. Nuestro país, por ejemplo, ocupa ya el 10º lugar en el ranking mundial de esperanza de vida. Pero en los últimos años se está observando que en los países más desarrollados esa esperanza de vida está disminuyendo y lo hace de la mano de enfermedades cerebrovasculares y de enfermedades mentales. Y eso se asocia a, sobre todo, cuestiones ambientales y a modos y hábitos de salud de modos de vida. Por lo tanto, creemos imprescindible, desde la humildísima posición que ocupa nuestro movimiento civil, que se haga ese enfoque salutogénico y que se vaya más allá de lo que es la promoción y la difusión de las buenas prácticas, utilizando esa práctica clínica en el abordaje de la salud cerebral. Y hoy estamos aquí para precisamente abordar el conocimiento y conocer qué técnicas y tecnologías se están creando alrededor de la salud cerebral. Y para empezar, tenemos en primer lugar, y para que nos explique el cómo y el por qué debemos apostar por este nuevo enfoque salutogénico, contamos con uno de los mayores expertos en plasticidad neuronal y en resiliencia cerebral. Alguien a quien ansiábamos recuperar para el sistema valenciano de ciencia e innovación, y hoy esa esperanza parece que se va a hacer realidad. Álvaro Pascual Leone es catedrático de Neurología de la Facultad de Harvard desde 1997 y además es director del Centro de Estimulación Cerebral No Invasiva y director médico del Dina and Sidney Walsh Center for Memory Health en Boston. Álvaro Pascual Leone es hoy en día el neurólogo español más citado en la literatura neurocientífica. Está considerado como uno de los científicos más influyentes en el mundo. Sus proyectos de investigación tienen como objetivo comprender los mecanismos que controlan la plasticidad del cerebro a lo largo de la vida para poder modificarlos y obtener el resultado conductual óptimo del sujeto. Además, desde 2019 fue director del Goodman Brain Health Institute y en la actualidad y en colaboración con el Dr. Tormos de la Universidad Carlos Herrera, asesora el proyecto Brain Health and Resilience Valencia Challenge, el desafío de Valencia por la salud y la resiliencia cerebral, que tiene como objetivo crear un nodo de conocimiento en nuestra comunidad con una proyección clínica y académica. Doctor Pascual Leone, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias, Amalia. Gracias a FEBADACE. Yo soy neurólogo y soy neurocientífico y os voy a contar un poco aspectos clínicos y aspectos científicos, pero me parece que quizá es particularmente importante y adecuado en el contexto de este evento el destacar dos aspectos. Creo que si queremos realmente tener un impacto sobre la salud cerebral, sobre la salud de las poblaciones, tenemos que empoderar a las personas. No va a pasar solamente desde el punto de vista
sanitario. Vamos a necesitar un empeño de toda la vida y, por lo tanto, educación es particularmente importante y es un placer el estar hablando de este tema en este contexto y en el contexto de una federación de enfermos y de sus familias. Y el otro aspecto es que no es suficiente empoderar a los individuos como enfermos, sino como individuos, sean enfermos, familiares, amigos, comunidades. Las enfermedades que vamos a comentar no afectan solamente al individuo, sino que afectan a todo el contorno de ese individuo. Así que gracias por la oportunidad y bueno, me pongo a ello. Antes de empezar, en Estados Unidos es como un mandato, creo que es adecuado además. Estos son la divulgación de intereses, soy asesor científico de una serie de empresas, mencionaré técnicas de estimulación cerebral que son de interés para alguna de ellas. Soy cofundador y Chief Medical Officer de una empresa que os contaré un poquito qué hace y de una segunda que no voy a mencionar y soy inventor de varias patentes sobre métodos que mencionaré. Lo que vamos a tratar al final tiene que ver con salud cerebral, pero la razón por la que ese enfoque es importante tiene que ver con las consecuencias del daño cerebral. Así que quizá vale la pena empezar por un enfermo. Este es alguien que sufrió un infarto cerebral. El infarto cerebral lo veis ahí señalado con una flecha. Es un caso interesante porque la única manifestación de esta persona es que un buen día se levantó con un acento distinto al hablar. Se llama un síndrome de acento extranjero. La primera vez que se describió en una mujer que acabó siendo perseguida por los nazis como colaboradora nazi viviendo en Suecia. Se escapó literalmente por los pelos de que la mataran porque claramente era alemana, cuando en realidad era sueca, había sido siempre sueca y lo que había tenido un infarto cerebral que la había dejado incapaz de articular y articulaba de una cierta manera que hizo pensar a la gente que ella era alemana. Esta mujer es una antropóloga, esta que os muestro aquí su resonancia, y un día se despertó y su hija le dijo, suenas española. Y entonces nos hicimos amigos por aquello de que yo resulté ser el neurólogo y me decía si realmente su acento se parecía al mío. Y yo le decía, pues usted lo juzga. Pero lo más notable, la razón por la que os lo cuento, no es porque un daño cerebral adquirido puede dar lugar a aspectos muy curiosos a veces, muy interesantes y muy relevantes socialmente, más que clínicamente. Esta mujer estaba bien, lo único es que hablaba de una forma un poquito distinta de lo que hablaba antes. Empezó con lo que llamamos una afemia, le costaba encontrar las palabras, durante un par de días no podía articular y luego recuperó eso completamente, no tenía problemas de acceso lingüístico ni léxico, pero tenía un acento que en mí parece que tengo siempre cuando hablo inglés, pero ella era nuevo. Pero en ese contexto, un buen día, años después, se despertó de nuevo y el acento había desaparecido. Y lo que había pasado es que había tenido un segundo infarto. Generalmente pensamos en el cerebro y en el daño adquirido como algo que quita capacidades. Y en muchos casos lo es. Pero vale la pena darse cuenta de que a veces el efecto del daño cerebral es paradójicamente positivo. Y es paradójicamente positivo porque el cerebro es un sistema tan complejo que dependiendo del nivel basal por donde empiezas, a veces la pérdida de flexibilidad del sistema complejo te hace mejor en ciertas cosas. Es más fácil y mejor
recordar lo que te cuentan verbalmente si no ves. Eso no es razón para dejar de ver, no es que sea positivo en todos los aspectos ser ciego, pero para la memoria verbal es bueno ser ciego. Tienen mejor memoria verbal que los videntes. Para ver mejor el detalle de las cosas que observas, es mejor ser sordo. Para tener un acento, a veces es bueno no tener conexiones cerebelosas, que es las que perdió, y por lo tanto al perderlas dejó de tener ese acento. Y así hay 1.000.000 de ejemplos que están recogidos con Narinda Kapoor en este libro que editamos hace una serie de años, en todos los aspectos donde el valor positivo del daño cerebral adquirido se convierte paradójicamente en una forma de entender mejor cómo funciona el cerebro. La razón por la que quería destacar esto y contaros esta historia es porque muchas veces pensamos en el daño cerebral adquirido como algo que hace menos valiosos a la gente, lo cual es brutalmente injusto y además falso. Y por lo tanto, el hacer el esfuerzo de darse cuenta que ni te quita la esencia de la persona, el tener un daño cerebral, ni siquiera te quita capacidades, sino que a veces te puede dar capacidades nuevas, quizá vale la pena plantearlo así. Y sin embargo, a pesar de esa potencialidad, tenemos un problema. Y el problema viene devenido por el hecho de que empezamos a enfrentarnos con qué hacer para mantener un cerebro sano cuando hay un daño. Sean las consecuencias positivas, que pueden serlas, o como en la mayoría de los casos, sean las consecuencias negativas. Pero el abordaje actual es totalmente reactivo y eso lo que quiere decir es que no hacemos nada para mantener nuestro cerebro sano hasta que tenemos tantos problemas, generalmente, que los familiares, amigos, los vecinos, los trabajadores, los colaboradores dicen, oye, ya está bien, tienes que ir, te tienen que mirar. Y aún así resistimos y al final vamos y nos quejamos y el médico te mira. Y generalmente el médico de cabecera te manda al especialista. Y tenemos un sistema donde el especialista está en el centro, lo cual es la mayor locura del universo, como especialista os lo puedo asegurar. Y el especialista eventualmente pide pruebas, llega a un diagnóstico, si tenemos suerte, y te ofrece un tratamiento. Pero en ese momento, lo que ha pasado realmente es que la enfermedad empezó de promedio 15 años antes de que empiezas el tratamiento. Y para poner números, que a veces pueden ser útiles, en esos 15 años has perdido aproximadamente 17 billones de neuronas, aparte del daño de cascada que puede haber causado la enfermedad misma. En el mejor de los casos, en ese contexto del tratamiento, lo que hace es promocionar discapacidad. Tenemos una máquina perfecta a nivel sanitario para promocionar discapacidad, no para quitar enfermedad, no para quitar problemas, sino para perpetuar dificultades, modificarlas, cambiarlas, pero perpetuarlas. Y de hecho, cuanto más se gastan los sistemas sanitarios en el mundo en el tratamiento de enfermedades neurológicas, más discapacidad están creando. Estados Unidos, donde yo practico, está en el nivel 1. Es el mayor gasto sanitario y el mayor generador de discapacidad. El mayor gasto, de hecho, se gasta en los últimos 10 días de vida. Es un sistema que no funciona. Y porque no funciona, la discapacidad por causa cerebral es la amenaza número 1 para la sociedad humana. Son la causa número 1 de discapacidad a lo largo de la vida, las enfermedades cerebrales, más que el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas. Aproximadamente se gasta el 15% del Producto Interior Bruto Mundial en el tratamiento de causas cerebrales. La inmensa mayoría de ese gasto viene no sanitario, sino social. Eso es más que el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias juntas. Pero yo creo que al final lo más importante no son esos números
apabullantes a nivel económico, sino el hecho de que 1 de cada 2 adultos mayores de 40 años está afectado por una enfermedad cerebral discapacitante, no una meningitis que te quitan con tratamiento a los 10 días, y que puedes multiplicar por 10 el número de los afectados si tienes en cuenta el impacto sobre sus familias. Y como os decía, cuanto más gastamos en sanidad, más discapacidad generamos, más problema estamos generando, no menos. Por lo tanto, necesitamos una solución distinta. Y hay razón de buscar una solución distinta, porque si miras los datos, el 80% de la discapacidad causada por lesiones y por causas cerebrales está causada bien por enfermedades no diagnosticadas o por estilos de vida modificables. El 80%, por lo tanto, en principio podría ser prevenible si diagnosticáramos a tiempo, si tuviéramos estilos de vida más adecuados. Y de eso es de los que os quiero hablar. Cómo transformar el sistema y el abordaje a las enfermedades neurológicas para conseguir eso, para conseguir que ese vacío de enfermedades no diagnosticadas, ese vacío de un estilo de vida adecuado que prevenga enfermedades, pueda ser realidad. Eso lo que supone es un planteamiento distinto, es un programa de salud cerebral para toda la vida. Es darnos cuenta de que en algún momento pasamos de salud a enfermedad. Y a lo largo de aproximadamente 10 a 15 años, esa enfermedad da síntomas. Y esos síntomas llevan a un diagnóstico y a una terapia. Pero cuando hacemos todo eso, el resultado es la discapacidad. En vez de plantearlo así, el argumento es que podemos o bien caracterizar y modificar el sustrato de la discapacidad misma y ayudar a los enfermos de esa manera, o mejor aún, promocionar salud y resiliencia y prevenir la discapacidad generada por las enfermedades. Lo cual supone enfocar de una manera distinta cómo detectar las enfermedades. Y esos 3 temas, cómo caracterizar y modificar el sustrato de la discapacidad, cómo promover salud y resiliencia cerebral y cómo detectar las enfermedades tempranamente, es lo que quiero comentar. Quizá en ese contexto lo primero es darnos cuenta de que el envejecimiento no es la causa de la discapacidad cerebral o del daño cerebral adquirido. Cuanto más vivimos, más probabilidades de ser afectado, pero no es la causa. Es simplemente la oportunidad de desarrollar las enfermedades. De hecho, contrariamente a lo que a mí me enseñaron en la facultad, lo que esperarías es que con la edad mantengas la capacidad cerebral. No de la misma manera. Alguien que tiene 60 años no tiene el mismo cerebro que alguien de 16, alguien de 80 no tiene el mismo cerebro que alguien de 60, y por lo tanto las capacidades no van a ser las mismas, pero no deberían ser menos. No puedes ir en triciclo, no quiere decir que no puedas moverte por el mundo en un vehículo distinto. Ese tipo de idea. O sea, el cambio es real, pero no es una pérdida de capacidad. La pérdida de capacidad, cuando ocurre no porque la vejez va con pérdida de capacidad, sino porque o bien hay enfermedades o bien hay estilos de vida que no mantienen la capacidad cerebral. Esto nos cuesta aceptarlo, porque, ostras, estamos tan convencidos de que al fin y al cabo, pues es que es mayor, es que mi padre es mayor. Mi padre es mayor y por lo tanto lo que debería tener es menos inteligencia fluida que tenía antes. Más lentitud de procesamiento, pero más inteligencia cristalizada, más capacidad de vocabulario, más visión general, más sabiduría. Y por lo tanto, mantener la capacidad cerebral, no perderla. Si la pierde,
hay una enfermedad o un estilo de vida que debería ser modificado. Porque si no lo modificamos, no vamos a promocionar la resiliencia necesaria para mantener esa capacidad. Para hacer eso real, quizá vale la pena, para empezar, tener un poco en cuenta qué quiere decir eso de tener un cerebro sano. En este contexto, un cerebro sano es un cerebro que rinde adecuadamente para la edad que tiene la persona, la edad cronológica. La inmensa mayoría de nosotros tenemos una edad biológica del cerebro más avanzada que nuestra edad cronológica. O sea, nuestro cerebro está envejeciendo más rápido que nosotros, porque no lo cuidamos adecuadamente. O sea, un funcionamiento adecuado para la edad cronológica y una reserva suficiente. Permitirme una introducción muy breve de los aspectos críticos de la neurobiología tal y como la entendemos para poder apoyar los argumentos que voy a hacer. Sabéis que gracias a Ramón y Cajal sabemos que el cerebro está hecho de neuronas, de elegantísimas mariposas del alma, muchas, tantas como estrellas en la Vía Láctea, números difíciles de imaginar, 10 a la 11 apoyados por 10 a la 12 glía, súper especializadas, tan especializadas que si las pierdes, las perdiste. Son tremendamente no cambiables, pero están engarzadas en redes, que ya describió don Santiago, redes que son enormemente cambiantes, súper dinámicas, tan cambiantes y tan dinámicas que hoy sabemos que cada neurona está conectada con unas 10.000 otras neuronas a través de sinapsis y que esas sinapsis cambian cada 5 segundos. Cada 5 segundos, es decir, tenemos ya un cerebro distinto del que teníamos. Salimos de aquí con un cerebro distinto del que entramos. Lo notable es que haya estabilidad en la estructura cerebral. Ese cambio tan dinámico da lugar al hecho de que la función cerebral se pueda conceptualizar como redes, como ensambles de neuronas que representan la unidad funcional del cerebro. Cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos, cada cosa que sentimos, cada color que vemos, cuando nos enamoramos, si dormimos, cada función que somos capaces de hacer tiene un correlato de una red específica con un patrón espacial y temporal determinado. Hay patrones espaciotemporales de ensambles de neuronas que definen cada capacidad humana. Y la complejidad del sistema es bestial para poder sobrellevar todo eso. Tan bestial que en el cerebro vale la pena pensar cuántas conexiones hay. En la Internet mundial este es el número de conexiones, 10 a la 14. En el cerebro de alguien de 20 años hay 3 veces más. Llevamos 3 internets ahí dentro, pero lo más notable de ello, de la biología del cerebro, es que a los 5 años hay una orden de magnitud mayor. O sea, el cerebro se organiza de salida con una cantidad mucho mayor de conectividad potencial y de conectividad real de lo que luego mantiene. No perdemos neuronas cuando nos hacemos mayores, perdemos neuronas en el jardín de infancia. Esto es la edad. Para cuando tienes 30 años y sales de la universidad, se sale de la universidad a los 30 años más o menos. Antes. A mí me parece que todavía sigo en ella. Cuando sales del colegio, cuando sales de la universidad, la inmensa mayoría de las conexiones que vas a perder y de las neuronas que vas a perder, ya las has perdido.
De hecho, si miras anatómicamente lo que hay en el cerebro, empiezas con unas cuantas neuronas, muchas, pero pocas conexiones. Hay una explosión de conectividad inicialmente y luego las perdemos. Hay una poda de conexiones que está programada y que es necesaria. Sin esa poda de sinapsis hay una disfunción. Los autismos son un fallo de las podas programadas. Tanto las neuronas como las sinapsis hay que perderlas, literalmente hay que perderlas en el desarrollo. Si no las perdemos, eso mismo causa problemas. O sea, un cerebro sano es un cerebro que ha perdido el número adecuado de neuronas y de conexiones, pero aquí la pregunta es, ¿qué es adecuado? ¿Quién decide lo que es adecuado? ¿Cómo generas la pérdida de poda adecuada? Pero la implicación es que en vez de pensar en el desarrollo del cerebro y en un cerebro sano como algo que madura con un tiempo y cuando dejas la universidad y el colegio has llegado a tu culmen y luego tienes una meseta durante una serie de años y al final podemos debatir si es los 40, los 60, los 70, pero en algún momento acaba la meseta y empiezas a perder capacidades. Esto es lo que me contaron a mí. Y esto ahora sabemos es falso. En vez de eso, lo que hay que pensar es en un desarrollo continuo donde la capacidad está mantenida, pero donde va cambiando la estructura del cerebro y la funcionalidad del cerebro desde antes de nacer hasta que te mueres. Un cerebro sano, por lo tanto, no es un cerebro joven, es un cerebro adecuado para la edad que uno tiene. Y para ser adecuado a la edad que uno tiene, necesita una serie de características. Y la primera característica que necesita es que seamos conscientes que el 60% de su tiempo el cerebro humano no está dedicado a relacionarnos con el mundo externo, percibirlo y actuar sobre él. Hace eso, pero hace eso aproximadamente un 45% del tiempo. El 55%, casi el 60% del tiempo está haciendo algo semejante para el mundo interno. Está decidiendo si mi estómago está suficientemente vacío o no, si mi páncreas está generando suficiente insulina o no, si me duele o no me duele la rodilla, y está actuando sobre el mundo interno. Pero el mundo interno y el externo cambia enormemente rápido, mucho más rápido que puede cambiar el cerebro por la genética. Y como cambia tan rápido, la naturaleza se inventó una solución nueva para sobrellevar las limitaciones del cambio genético, incluso las limitaciones del cambio epigenético, del cambio de la expresión de los genes por influencias medioambientales. Y esa solución, ese invento, es la plasticidad cerebral. Es la capacidad del cerebro de superar las limitaciones del genoma y responder a las demandas cambiantes del mundo externo y interno. Por lo tanto, un cerebro sano es un cerebro que mantiene la eficacia de los mecanismos de plasticidad. Pero además, un cerebro sano requiere mantener una reserva suficiente. No quiere decir que el cerebro funcione sin usar todas sus capacidades. Eso no es cierto, no tenemos un 20% así en reserva aparcado, pero sí que tenemos, de forma semejante a un coche, la capacidad de cambiar la marcha y hacer que el sistema funcione de una forma distinta. No estamos usando menos pistones o menos motor, usamos todo el motor igual que lo usábamos antes, pero con revoluciones distintas. Y eso se llama reserva cognitiva, reserva cerebral. La capacidad cerebral tiene un cierto rendimiento más una reserva. Y cuando hay patología, cuando hay lesiones, cuando hay estrés, cuando hay insultos, se hunde el rendimiento cerebral y usamos reserva para mantener el funcionamiento, lo cual es bueno hasta que la reserva deja de ser suficiente. En el momento en que la reserva deja de ser suficiente, ha habido tanta pérdida de rendimiento
que entonces te hundes. Por eso no funciona la solución actual, porque si esperas a que haya una pérdida de funcionamiento cerebral, lo que estás haciendo es jugarte antes toda la reserva y ya no la tienes. De hecho, la realidad de esto es algo que conocéis todos. No somos generalmente conscientes, pero lo conocemos todos. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí ahora me pasa regularmente y me preocupa. Voy conduciendo para ir a casa de un amigo, pero nunca he ido a la casa, es una casa nueva y es de noche. A mí me gusta conducir con música, voy con la música puesta, me acerco a la calle, está oscura, no sé seguro cuál es la casa, tengo que ver el número 27 en el patio. ¿Y qué hago para ver el número 27 mejor? Bajo la música. ¿Por qué bajas la música? Para ver mejor. O vas andando hablando con el amigo y el amigo te dice algo y entonces piensas y se hace más complicado lo que te dice y piensas un poco más y se hace más complicado y te paras. Te paras para pensar mejor. Eso es haber usado tu reserva cognitiva. No tienes la capacidad del cerebro, no para hacer más de una cosa al tiempo, nunca la has tenido. No tienes la capacidad de... puede depender, se le puede quitar. Pero sobre todo lo que tenemos, de hecho, sobre todo las mujeres tenéis, más capacidad de dar recursos a distintas cosas muy rápidamente. Tan rápidamente que parece que las hagas al mismo tiempo, pero no las haces al mismo tiempo. Estás usando recursos para gastarlos. Pero eso es reserva cognitiva, eso es poner otras marchas. Cuando has gastado la reserva cognitiva, entonces tienes que bajar la música, te paras cuando andas, y es eso lo que tenemos que intentar detectar. Un cerebro sano, por lo tanto, es un cerebro adecuado para la edad cronológica, o sea, con una edad biológica adecuada para la cronológica, es un cerebro plástico y es un cerebro con reserva. Ahora, ¿cómo voy de tiempo? Tengo como hasta las 10:30 más o menos. Sí. Entonces, ahora lo que quisiera es contaros un poco cómo podemos hacer para promocionar esa plasticidad y para promocionar esa reserva. El cerebro tiene una cierta estructura y esa cierta estructura da lugar a una cierta actividad cerebral. La podemos medir con electroencefalografía. Si tienes suficientes canales, tienes mucha resolución espacial y temporal. Esa actividad cerebral y esa estructura cerebral dan lugar a patrones espaciotemporales que podemos definir. Podemos saber exactamente el patrón espaciotemporal asociado con mi capacidad de recordar a la enferma que os he contado al principio. De hecho, podemos detectar el patrón espaciotemporal de cada emoción, de cada función cognitiva, de cada comportamiento. Eso es el cerebro normal. En el caso de un daño, de un estresor, de una lesión, de un insulto, de un proceso patológico, se altera la función o la estructura, y a la postre da exactamente igual. Si a mí me pegan un golpe en la pierna y por eso cojeo, o me pagan 1.000 euros y me dicen que cojé, y lo hago, actúo cojeando, al final cambio mi cerebro. De hecho, no hace falta ni que actúe. Si pienso en cojear, cambio mi cerebro. Por eso vale la pena pensar en qué piensas. Porque estás cambiando tu cerebro y las consecuencias puede ser que no las quieras. Pero el resultado de esos cambios es que se alteran los patrones espaciotemporales, y si se alteran los patrones espaciotemporales, da lugar a síntomas y discapacidades. Si eso es así, fijaros que entonces el planteamiento podría ser, en vez de intentar diagnosticar la enfermedad, que yo nunca he visto entrar por la puerta, nunca entra
el infarto cerebral, nunca entra la enfermedad de Alzheimer. Entra doña Clotilde, don Juan, entra alguien que tiene un patrón determinado de actividades cerebrales que dan lugar a ciertas discapacidades que te puede decir ella o él. Y que yo luego puedo intentar ponerle la rúbrica enfermedad cerebral determinada. Pero al final, si en vez de poner la rúbrica me enfoco en el síntoma y en la discapacidad, podría detectar la alteración, y si detecto la alteración, podría modificar la alteración, y si la modifico, puede dar lugar a mejora de los síntomas y además a mejora de la alteración patológica subyacente. Eso es un planteamiento totalmente distinto del abordaje clínico, donde lo que estás tratando es al enfermo en su discapacidad específica, no la enfermedad. Es un planteamiento de medicina de precisión que lo puedes convertir a salud de precisión, porque el mismo planteamiento lo puedes hacer en ausencia de enfermedad. Pero eso lo que requiere, para empezar, es darse cuenta que cada uno de nosotros tenemos un nivel de funcionamiento cerebral determinado y que en algún momento empieza una disfunción, llamémoslo enfermedad, y por lo tanto empieza a hundirse el funcionamiento y generalmente esperamos un montón de tiempo porque tenemos que esperar porque no se manifiestan antes para que se manifiesten los síntomas. Si en vez de esperar tanto tiempo detectáramos, igual que hacemos con un chequeo de la tensión arterial, cómo va tu cerebro, entonces podríamos detectar a nivel individual una desviación mínima, pero significativa, del estado de salud, del estado de patrón de actividad, y podríamos, gracias a esa detección temprana, hacer una intervención temprana, mucho, mucho antes de que se desarrollen síntomas. Y si esa intervención tiene éxito, podríamos prevenir el problema. Eso supone una especie de huella tactilar de la persona, identificar cuál es el patrón de cada uno para detectar esa desviación mínima de cada persona. Y nos permitiría incluso predecir el riesgo personal de desarrollar discapacidades. Eso no es ciencia ficción, eso es algo que podemos hacer hoy en día gracias a tecnología. Por ejemplo, ahora os muestro datos ahí, pero antes dejadme que os muestre una anécdota. Os decía, vas hablando con el amigo y cuando vas hablando con el amigo, si se hace la conversación más complicada, te paras. Pero este cacharrito que yo llevo normalmente en el bolsillo sabe exactamente si estoy hablando o no estoy hablando. Lo sabe también que Google, de hecho, te manda anuncios específicos de lo que has estado hablando. Eso es un tema ético sustancial, pero es real. Y sabe cómo estoy andando. Sabe si estoy andando, si estoy sentado, sabe si mis pasos son más cortos o más rápidos o más largos. Y por lo tanto sabe si cuando me llaman y contesto, ralentizo mi marcha si estoy andando. O sea, a nivel de tu vida cotidiana, estamos rodeados de tecnología que saben cómo va tu cerebro. Dejadme que os muestre otro ejemplo. Esto es una prueba neuropsicológica muy tradicional, se llama la prueba del reloj. Le pides a la persona que dibuje un reloj. Quiero que haga un círculo, ponga todos los números y ponga las saetas del reloj mostrando las 11 y 10. Eso es lo clásico. Los dos relojes estos que veis están los dos bien hechos, están los dos normales. Lo que no sabes en ninguno de los dos casos es cómo lo han hecho, cuánto les ha costado, si han parado, si no han parado. Esto, Edith Kaplan y Norman Geschwind, que fue mi maestro, acuñaron la idea del proceso. Esto es algo que generalmente todos sabemos. Tú puedes coger y esperar a ver, yo no sé nada de coches, pero esperar a ver si el mecánico te arregla el coche y si te va bien. O puedes llegar y charlar con el mecánico y decirle, oye, ¿qué crees que pasa? Y en aproximadamente 5 segundos o 10, sabes si la persona tiene idea de lo que va o no tiene ni idea de lo que va.
por la forma en que te cuenta, por la forma en que empieza a mirar el coche, por la forma en que lo aborda, por el proceso de hacer, sabemos más que por el resultado final. Y la tecnología nos permite captar ese proceso. Tú puedes, en vez de hacerle que dibuje en un papel, hacerle que lo dibuje en una tablet. Y abrir la cámara, y ver sus movimientos oculares, y abrir el micrófono, y ver lo que dice, y coger los sensores del lápiz y medir cuánta fuerza hace o no hace, y medir y marcar cada actuación sobre la tablet. Y sacar de ahí no 3 puntos, círculo, números, saetas, sino 1400 medidas. Y con esas 1400 medidas puedes generar motores de inteligencia artificial que te predicen si estás cognitivamente intacto, si tienes un impacto sobre tu vida cotidiana, si tienes amiloide en el cerebro o tau en el cerebro, si tienes o no tienes lesiones cerebrales. Y lo puedes hacer en el tiempo que te cuesta dibujar un reloj, 3 minutos. Ese planteamiento hace que en este caso que os mostraba esos 2 relojes, al analizar el proceso te encuentres que el primero es una persona de 81 años con una capacidad cognitiva por las pruebas tradicionales normales, y el segundo es una mujer de 69 años con semejantes, parecidos, funcionamiento cognitivo. Lo que pasa es que a nivel del motor de inteligencia artificial, de machine learning, de ambos, el primero está intacto, la segunda no está intacta, tiene un trastorno cognitivo leve amnésico y además tiene amiloide en el cerebro. Le estás detectando mucho antes de cuando manifestaría síntomas la realidad de una enfermedad que ya está mostrando alteraciones pequeñas pero reales de patrones espaciotemporales de funcionamiento. Y eso lo podemos hacer gracias a tecnología y al hacer eso podemos predecir si va a desarrollar demencia o no va a desarrollar demencia. Y al predecirlo, podemos por lo menos empoderarle para actuar. Es lo mismo que hacemos cuando vas a ver al médico y te dicen, no ha tenido usted un infarto cardíaco, pero alguien de 60 años tiene un riesgo de tenerlo. Vamos a ver cómo va, qué tensión arterial tiene. Esto es una medida vital de tu cerebro semejante. Si tenemos esa medida vital, podemos empezar a hacer intervenciones para promocionar la salud. Y lo primero que sabemos, gracias a estudios como el Barcelona Brain Health Initiative, que Javier se apena va a estar aquí esta tarde para hablar de ello también, y que José María Tormos forma parte de ello, y que yo soy el director científico durante muchos años, y David Bartres es el investigador principal. El Barcelona Brain Health Initiative del Instituto Goodman en Barcelona es un estudio longitudinal de gente sana de 45 a 65 años que hemos estado siguiendo ahora ya más de 5 años. Y una de las cosas que hemos aprendido es que el 40% de la salud cerebral de esas gentes, de esas personas, viene determinada por 6 pilares. La nutrición en la manzanita verde es importante, y vosotros lo habéis recogido. El ejercicio físico es importante. El ejercicio cognitivo, poner nuevos retos al cerebro, es importante. Dormir lo suficiente es importante. Las relaciones sociales y tener un propósito vital. De hecho, sabemos que esos factores, todos ellos, determinan el 40% de la variancia de la salud cerebral de la persona. Mucho más que cualquier gen que podamos medir. Pero lo más notable es que el valor de todos ellos no es igual. Todos influyen sobre la salud cerebral, pero el efecto
de no sentirse solo, de la respuesta a si te sientes solo o no, es mucho mayor que el resto. Y todos están mediados, aparte de tener un efecto directo, tienen un efecto mediado por el propósito vital. O dicho de otra manera, si tú tienes un propósito vital claro, te puedes permitir, no te lo aconsejo, pero te puedes permitir dormir menos, comer mal, no hacer ejercicio y estar solo en el mundo. Malas ideas, pero es tan importante el tener el propósito vital bien determinado. Factores psicológicos, ¿te sientes solo o no? ¿Tienes un propósito vital o no? Pero que impactan de una forma enorme sobre el cerebro. Y si tienes un cerebro sano, tienes una salud general importante. El 60% de tu salud global viene determinada por tu salud cerebral. O dicho de otra manera, los médicos de cabecera necesitan tener herramientas adecuadas para poder hacer un chequeo del cerebro y debería ser la diana número 1 de la salud general. Y sin embargo, si hablas con médicos de cabecera, incluido mi hermana, que es médico de familia aquí en Valencia, te dice, es que yo no sé cómo hacerlo, no tengo las herramientas para hacer eso. Cuesta demasiado tiempo. Una evaluación neuropsicológica de decir, vosotros es media hora. Yo no tengo media hora, yo tengo 5 minutos con el enfermo. Pero fijaros que estas medidas de neurotecnología de proceso, en 3 minutos te dan esa información. O sea, tenemos las herramientas, lo que tenemos es que instaurarlas, tenemos que cambiar el sistema, porque el impacto es enorme. Y no es solamente un estudio, ahora sabemos que hay muchos estudios cristalizados, por ejemplo, en la Lancet Commission de Jill Livingston, que identifican 12 factores que promueven salud cerebral, que promueven prevención de demencia, que promueven reducción de riesgo de daño cerebral adquirido, y que, y eso es importante, no empiezan a los 60 años, empiezan en tu infancia. A mí siempre me llama la atención, porque siempre me ha costado, el hecho que tu masa corporal, si tienes o no sobrepeso, a los 30 años predice tu riesgo de enfermedad, de demencia, cuando seas mayor. Pues sí, ¿no? Sería bueno tener esas medidas en el momento en que las tienes. Yo puedo ponerme en una báscula y ver cuánto peso, pero sería bueno tener la báscula del cerebro cuando tienes 30 años para visualizar lo que va a venir a los 70, porque si no es muy difícil adoptar patrones de vida adecuados cuando estamos hablando de a 30, 40, 50 años vista. Y sin embargo, es crítico, son factores desde la educación en infancia hasta la hipertensión o la obesidad en la edad media del individuo, hasta si vives en una zona con más verde o menos verde, con más polución ambiental o menos polución ambiental. Son muchos factores no médicos, sociales, que impactan sobre la salud cerebral. Y si somos capaces de abordarlos, somos capaces de prevenir la enfermedad. Porque a la postre lo que hacemos es promocionar patrones de actividad cerebral más saludables. Si hay una alteración de los patrones de actividad cerebral, también podemos hacer algo al respecto, con intervenciones de nuevo usando tecnologías. Aquí veis un ejemplo de una persona con un patrón de actividad determinado, no hace falta que entremos en ello, en el contexto de intentar recordar algo de su propia vida. ¿Qué comiste ayer? Hay un patrón de actividad determinado que es muy distinto, como veis aquí, en enfermos con trastornos cognitivos leves o con demencia. Les falta elementos de ese patrón de actividad cerebral. Y podemos localizar la diferencia y identificar la alteración del patrón de actividad que se asocia con esa pérdida de memoria epigenética. Este
es esa persona a lo largo de 2 años y medio, habiendo perdido progresivamente su capacidad de memoria, de manera que ahora sigue jugando al golf porque su mujer le lleva, porque él no puede conducir, se perdería, no sabe dónde está el campo de golf, no sabe si le preguntas cómo se juega al golf, cómo se juega, no te sabe decir, pero si le pones el palo y se lo das, lo sabe hacer. Tiene la memoria procesal bien mantenida, la memoria declarativa no tiene acceso a ella. Sigue jugando al golf, pero no sabe con quién ha jugado, cuándo han parado, qué han comido, cuál es su puntuación. No sabe cómo ha llegado allí y mágicamente su mujer vuelve a aparecer y le recoge. Así está funcionando con un índice de memoria de 0 a los 2 años y medio de la enfermedad. A los 2 años y medio del diagnóstico de la enfermedad, porque la enfermedad realmente empezó 15 años antes, lo que pasa es que no se le detectó. En verde, lo que veis es el resultado de una intervención guiada a normalizar ese patrón de actividad cerebral alterado, súper personalizado, modificarlo, imagínate que estás empujando el columpio, forzando el cerebro a que funcione de la forma adecuada. Y cuando fuerzas al cerebro que funcione de la forma adecuada, en este caso aún tiene la capacidad de hacerlo, y entonces en 14 semanas pasa de no saber con quién ha jugado al golf, qué puntuación, cómo ha llegado, a saber con quién ha jugado, con quién ha comido, qué han comido, qué puntuación, cuántos golpes, cómo llegó. El reto es cómo lo mantenemos, porque aquí es como el columpio, estamos forzando el sistema a funcionar de esa manera. ¿Cómo lo mantienes? Gracias a tecnología puedes hacer la evaluación, personalizar la intervención en el laboratorio y luego mandar a la persona a su casa con una tablet y un ordenador que te pones todas las mañanas y que activa tu sistema a que funcione adecuadamente. No es ni siquiera una operación, puedes implantar electrodos, pero en este caso es no invasivo, desarrollado por una empresa en Barcelona, con una valenciana al frente, Ana Máiquez. No es ciencia ficción, es plantear un abordaje totalmente distinto a la enfermedad. Y esto es un caso de uno, pero los estudios están hechos con un número mucho mayor, randomizados, con 60 enfermos en un grupo con placebo y 60 en el grupo de intervención, y mostrando que en tanto y cuanto normalizas ese patrón de actividad espaciotemporal alterado, mejora el rendimiento del enfermo. Y además, al mejorar el rendimiento del enfermo a nivel cognitivo y la función cognitiva, tiene un impacto sobre la patología. Se reduce, estos son enfermos con Alzheimer, y se reduce la deposición de proteínas amiloide y tau. O sea, al forzar el sistema a funcionar adecuadamente, no solo tiene un impacto hacia adelante con los síntomas, sino hacia atrás con la patología. No te quita la enfermedad, pero te hace al cerebro más capaz de resistirla. O sea, al intervenir podemos realmente promocionar función y reducir discapacidad, y podemos alterar la alteración patológica y promocionar la cura. Cuanto más pronto empezaras con eso, más impacto tendrías. Esa es la implicación, pero eso no lo sabemos. Pero la razón por la que tiene sentido plantearlo es porque lo que sí sabemos es que si tienes enfermos con enfermedad de Alzheimer o con cualquier otra enfermedad, sabemos mucho de la patología subyacente, se atrofia el cerebro, se acumula toda clase de basura en el cerebro, hay cascadas de inflamación, hay toda clase de problemas. Y sin embargo, 1 de cada 4 personas con enfermedad de Alzheimer no desarrolla nunca demencia. Tienen toda la patología en el cerebro, pero su cerebro es capaz de sobrellevarla y no desarrolla demencia.
podrías decir, bueno, eso a lo mejor es que es súper especial para el Alzheimer. Eso es así para el Alzheimer. Pero no es así para todo. Pero es que es así para todo. Es que nadie podíamos prevenir lo que iba a pasar hace un par de años con el COVID. Y sin embargo, durante 2 años tuvimos toda clase de fandangos. Desde miedo a lo que va a pasar, la pérdida de seres queridos, el miedo a las vacunas, si va a funcionar o no, la reacción que te pueda dar, el estrés de no poder salir de casa, el impacto económico. Como consecuencia de eso hubo un impacto de salud mental, pero no todo el mundo tuvo el impacto de salud mental. De hecho, hay gente que mejoró con los 2 años de pandemia. Estaba mejor después que estaba antes. O sea, en este caso, 1 de cada 3 personas mejoró. O sea, la capacidad de algunos ser afectados por una patología, por un estrés, por un insulto, y otros no, es algo que sabemos desde hace mucho tiempo. En el caso de Alzheimer lo sabemos desde el estudio de las monjas de Minnesota, donde se estudiaron una serie de monjas, se llama el Religious Order Study, y descubrieron que 1 de cada 4 monjas, generalmente aquellas más dedicadas a la comunidad, más serviciales, más creyentes, más religiosas, tenían la enfermedad cuando se murieron y les hicieron la autopsia, pero nunca tuvieron problemas cognitivos. Lo sabemos hace mucho tiempo, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué hay gente que tiene más resiliencia cerebral, más reserva, un cerebro más sano gracias a esa capacidad. Podemos definir eso como la propiedad del cerebro que permite mantener el funcionamiento cerebral a lo largo de toda tu vida a pesar de los cambios debido a esa patología. Y fijaros que eso es cierto también para el daño cerebral adquirido. Si tú tienes un traumatismo cerebral, un infarto cerebral, el resto de tu cerebro puede ayudarte a compensar o puede promocionar la discapacidad. Y por lo tanto, abordajes que intentaran mejorar esa reserva serían deseables. Si uno conceptualiza lo que está pasando en el cerebro para reserva y resiliencia, es muy complicado, no voy a entrar en detalles, pero se pueden identificar por lo menos 10 mecanismos distintos. Con David Bartres hicimos el intento de definirlos. Pero a la postre, lo crítico es si podemos medir cuánta reserva tienes y si podemos identificar el patrón espaciotemporal asociado con la reserva, porque os acabo de mostrar que cuando podemos identificar patrones espaciotemporales podemos normalizarlos. Brad Manor, un colega de Boston, se inventó cómo hacer de forma sistemática la anécdota que os contaba, que ilustra pérdida de salud cerebral por pérdida de reserva cerebral, reserva cognitiva. Tú estás plantado y quiero que te quedes plantado y no te muevas. Pero como eso es muy difícil, te mueves un poquitito. Todos nos movemos un poquitito. Y si tienes una medida suficientemente fina, pues puedes medir ese movimiento. No lo ves, pero lo puedes medir. Lo veis aquí. Si ahora yo te pido que sigas plantado, pero que cuentes hacia atrás de 7 en 7 desde 100, entonces demando reserva cognitiva, demando los recursos cerebrales para mantenerte plantado o para hacerlo. Y nadie lo hacemos del todo bien, todos nos movemos un poco más. 100, 93, 86, 79. Cuanto más te mueves más, el coste de la tarea dual es inversamente proporcional a tu reserva cognitiva. Cuanto menos reserva cognitiva tienes, más te mueves más coste tienes. Y Brad, usando el teléfono que os mostraba, pues hizo una adaptación para poder hacerlo de forma en la vida cotidiana de la persona, móvil y no tener que entrar en el laboratorio. Por lo tanto, lo podemos medir. Y si lo podemos medir, podemos empezar por encontrar cuál es el correlato de esa alteración.
sin entrar así en mucho detalle, la idea es que podemos usar una perturbación al sistema para medir la respuesta del organismo y podemos encontrar que hay gente que responde de una cierta manera y hay gente que responde de otra manera a la perturbación. Y gracias al estudio del Barcelona Brain Health Initiative, de nuevo, sabemos que aquellos que responden de una manera son resilientes y aquellos que responden de otra manera acaban siendo vulnerables. Acaban siendo vulnerables al COVID. Pero es que lo mismo exactamente lo puedes demostrar sin el COVID a ser vulnerables a desarrollar demencia. O sea, podemos identificar la alteración del patrón espaciotemporal y si la podemos identificar en su relación a la resiliencia, la pregunta es si la podemos modificar. ¿Podemos hacernos a todos nosotros más resilientes? La idea esta que os mostraba con la discapacidad. Ahora, no con una discapacidad con enfermedad, sino antes. Hacerte más capaz a tu cerebro de sobrellevar lo que te pueda venir. Esta es la persona que os he mostrado los resultados con el coste. Esta es la misma persona después de 10 días de estimulación. Podemos normalizar tu reserva, resiliencia cognitiva, normalizarla o aumentarla, porque en este caso no sabemos cómo de bueno era antes. El reto de nuevo es cómo mantenerlo. Pero fijaros que lo que estamos comentando es medidas individualizadas muy concretas y muy precisas en salud y a lo largo de toda la vida para empoderar a la persona la decisión de ella, no tuya, de ella, de si quiere o no usar tecnologías adecuadas para hacer ciertos cambios en su cerebro. Yo creo que eso es el planteamiento donde está. Y que tiene un impacto para la resiliencia lo podemos demostrar en el laboratorio con formas muy finas. Por ejemplo, hay un estudio de Luis Pessoa en Nueva York donde lo que hace es no esperar enfermedad, sino simplemente decir, yo te voy a mostrar un juego en el ordenador, hay dos bolitas, las dos bolitas van moviéndose, cuando las dos bolitas se acercan pueden chocar, si chocan te voy a dar un shock eléctrico. Es para ver cómo de bien sobrellevas el estrés. Se van acercando y en anticipación te sube la resistencia, ¿no? Y podemos ver qué patrón de actividad cerebral hay y definirlo muy bien, y Luis ha hecho esto. Y en colaboración con Luis, Gabriele Cataneo dijo, bueno, pues si yo puedo coger y saber que esta es la red de preparación al estímulo y de resiliencia, puedo aumentar la actividad en ello con la estimulación esta no invasiva y ver en el gráfico que veis abajo que con los que reciben realmente estimulación real, su respuesta al estrés se reduce. O sea, tienen más capacidad del cerebro de sobrellevar el estrés que tiene el grupo placebo o que tenían ellos mismos antes. O sea, realmente podemos modificarlo, pero supone un planteamiento distinto. Quiero acabar con la imagen, con la idea de lo que estoy intentando contaros, de cambio del abordaje. Para ello, permitidme que os cuente lo que me contó a mí mi hijo cuando le estaba intentando explicar a mi hijo lo que queríamos hacer. Me dijo, bueno, lo que estás haciendo es plantear parada en boxes. Yo dije, no sé nada de coches, tú. ¿Qué quiere decir eso? Entonces me contó que Juan Manuel Fangio, un argentino que conocía para Maserati, al final de su vida ganó el Nürburgring, en el premio alemán, contra todo pronóstico, porque se esperaba que Ferrari o Ford ganaran. Pero Fangio, que había mantenido su cerebro y le funcionaba bien, salió a toda castaña y cuando tenía una cierta distancia de ventaja, llamó a su equipo y dijo, voy a parar en boxes. Y le dijeron, esto no se hace. No, tu coche funciona, no se ha pinchado, esto no se hace. Dije, no se hace, pero yo lo voy a hacer, voy a parar para que me cambiéis las ruedas para que no me revienten.
pero si no te han reventado, por eso voy a parar. Paró por primera vez, ganó el Nürburgring, gracias a que no pinchó. Había un chavalín joven, un americano, Glenn Wood, que vio aquello y a los pocos años, por primera vez, planteó una carrera en Daytona, específicamente planeando las paradas en boxes. Nunca se había hecho antes. Yo creo que tenemos que aprender de las carreras de coches para ganar la carrera de la salud cerebral. Tenemos que hacer paradas en boxes antes de tener problemas, no reactivamente después. Tenemos que hacer cribajes probacionales, detección temprana, intervenciones tempranas, usar tecnología para poder hacer eso y consultar al especialista si cuando se necesite poner al enfermo, sin que sea enfermo, a la persona en el centro, empoderándolo a definir lo que queremos hacer de salud cerebral y a ser capaces de hacerlo. Eso supone una ingeniería reversa desde la clínica, empezar por la persona. Identificar problemas, discapacidades, es una medicina de precisión de Ns de 1, totalmente individualizada, donde el enfoque está en síntomas y discapacidades, no en enfermedades. Da igual si tienes apatía, si es por depresión o por una demencia frontotemporal. En resumen, espero haberos contado un poquito de por qué creo que la salud cerebral es la diana número 1 de salud general y por qué tenemos que cambiar el paradigma. Os he intentado contar qué es un cerebro sano y qué implicaciones tiene eso para el abordaje de la salud, por qué promocionar educación y empoderar a la gente a usar tecnologías para guiarnos en el esfuerzo de seguir estilos de vida modificables que promocionen salud es importante. Y por último, de nuevo, ¿por qué cambiar el paradigma de intervención médica con el uso de tecnología para intervenciones personalizadas? Porque eso tiene sentido. Y un poquito eso lo contamos en un libro que se llama El cerebro que cura, con David Bartrés, la idea de si promocionamos el cerebro, si promocionamos estos aspectos de salud cerebral, podemos mejorar la salud del individuo y individuo a individuo mejorar la salud de la sociedad en que vivimos. Muchas gracias. Creo que tenemos un par de minutos por si alguna persona quiere hacer alguna intervención. Y mientras esperamos a que se levante alguna mano, quería hacerte una pregunta un poco relacionada con el proyecto que vais a emprender en Valencia, porque me consta que el proyecto de Barcelona, mal que nos pese y que insistimos algunos, no abordó el estudio en personas con daño cerebral adquirido. Y no sé si el nuevo enfoque va a tener esa perspectiva también. Sí, gracias Amalia por la pregunta, es muy importante. Como mencionaba así de pasada, estos planteamientos de salud cerebral, de nuevo un poco quizá paradójico, pero no solamente son válidos cuando no hay enfermedad, sino que son válidos cuando hay enfermedad también, porque cuando uno tiene un daño cerebral, el resto del cerebro puede funcionar mejor o peor, y si funciona mejor, ayuda a sobrellevar la enfermedad, y por lo tanto es relevante. En alguien que no tiene enfermedad es prevenir enfermedad, en alguien que tiene enfermedad es potenciar la capacidad del cerebro de sobrellevarla. Y tal y como dices, en el estudio en Barcelona, el planteamiento que hicimos es buscar a gente que no tuviera enfermedades neurológicas y psiquiátricas y estudiarlos en el tiempo. Y hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo mucho, pero el planteamiento en Valencia es ir más allá y es no solamente buscar identificar factores que prevengan la enfermedad, sino en gente con enfermedad que sea, buscar factores que promuevan funcionalidad, que promuevan resiliencia y mejoren, por lo tanto, la función, disminuyendo la discapacidad. Y por lo tanto está totalmente abierto a todos nosotros, tengas o no tengas un diagnóstico o una enfermedad establecida.
paremos. No sé si hay alguna mano, alguna intervención más. Si no, ya me han reñido, o sea que vamos un poco. Sí. Poder participar en el proyecto que se iniciará o se está iniciando en Valencia. ¿Dónde podríamos contactar? Pues si aquellos que queráis aprender más sobre el proyecto o participar, ya estáis invitados todos. José María Tormos es el director del proyecto, es a través de la Universidad Católica de Valencia, y en la web de la Universidad Católica de Valencia hay una página del proyecto. O sea, podéis aprender ahí y a través de ahí entrar a participar. Si me permites, como luego van a participar en otras presentaciones, tendremos oportunidad de preguntarles y seguro que nos informan. Pero permíteme que una cosa, la idea es no que sea un proyecto de una universidad, de un grupito cerrado, sino todo lo contrario, es un planteamiento de salida de ciencia abierta. O sea, la idea es no solamente que entre cualquier persona que quiera participar, sino cualquier institución, cualquier universidad, y que los datos sean abiertos para que otros los estudien también. Eso creo que es también nuevo y innovador e importante. Bueno, si se oye, ¿se me oye? Se te oye. Vale. Nada, la jornada todavía nos quedan muchas cosas y no nos podemos ir mucho de tiempo. Entonces, pues si os parece bien, cerráis la mesa y continuamos. Perdón, y cerramos la mesa.